Igual no sé si voy a subir este porque los anarquistas me van a linchar por decir esto. No. El anarquismo es miseria. Hay que construir un anarquismo nuevo, como siempre dije, porque si no, Bueno, esto va... ¿cómo puede alguien estar pensando con las ideas de hace 120 años? No, pero ni siquiera, oye, y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, dale. Viste que vamos a hablar de un nuevo paradigma, otra vez el malo. Bueno, no sé. Nuevo paradigma. Nuevo paradigma de pensamiento político. Bien. Pero este paradigma no es para... Primero, para entender hacia dónde podemos avanzar, tenemos que entender qué es lo que no está avanzando. Bien. Y ese es un gran problema que veo, por ejemplo, en todas partes. En Facebook, en Discord, con la gente que hablo, inclusive en tu chat. Bien. Con la gente que está ahí, ¿viste? Bien. Hablando del chat. Y es, por lo tanto, tenemos que entender el viejo o vigente paradigma. Bien. ¿Y cuál es este? Seguimos pensando en los términos de izquierda Claro. y derecha. Y acá tenemos al centro, que es el capitalismo, básicamente. Pero todo está centrado. Error. Bueno, el financismo, bla, bla, No, bla. si le no, querés error. llamar así. Porque estás asociando una forma de gobierno con una teoría económica. Pero yo no lo estoy asociando. Este es el viejo paradigma. Este es el viejo paradigma. Bueno, dale. Sí, tenés razón. Estás exponiendo. Estoy exponiendo el viejo paradigma. Perfecto. Ahora entiendo. Bien. Entonces, acá tenemos al Dios mercado, que el mercado nunca puede hacer nada malo. Dale. Y todo se define en base a eso. Bien. Entonces, creemos que la izquierda es el socialismo, marxismo, bla, 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 y que la derecha es el nazismo. Bien. Pero si vos te fijas, en este paradigma, digamos, cualquier movimiento de la izquierda o la derecha lo aleja o lo acerca al capitalismo. Claro. Y siempre se tienen que definir en base a eso. Bien. Pero este funcionamiento no es real, es, digamos, un esquema que tenemos en nuestro cerebro, o en nuestro imaginario colectivo, si se refiere. Yo voy a proponer un esquema que en parte también lo inspiraron en algunas conversaciones que tuvimos con Bernardo Galker, ¿te acordás que alguna vez hablaste con él? Que es el esquema triangular, pero lo voy a expandir. Bien. El esquema triangular es este. Acá tenemos el capitalismo o el financismo, como quieras llamarle. No, pero una cosa es capitalismo, otra cosa es financismo. Bueno, pero digamos en el sentido... Seguimos en el esquema ese entonces. Pero en el escúchame, ahora vamos a ver. Dale. En el sentido que lo piensa la población. Bueno, dale. Claro, las aclaraciones hacen al desarrollo, así que está bien. Dale. Bien. Pero, si vos te fijas, esto permite más relación y más diferencia que el que hay allá. ¿Por qué? Si acá tenemos el marxismo y acá tenemos, poner el nazismo, Sí.
también hay posibilidad de relacionarnos entre sí. Vos sabés lo que es, por ejemplo, el estracerismo. No me acuerdo bien su símbolo, era así, tenía una espada, pero bueno. Y acá podríamos tener lo que se llama la socialdemocracia, y acá sería más bien como el conservadurismo. Bien. Pero lo que está pasando es esto. Como no existe este eje, el único esquema que está, al cual todo tiende, es al mercado. Claro. Pero sucede así. El comunista cree que está luchando contra el nazismo. El nazi cree que está luchando contra el marxismo opresor. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Bien. Que vos viste y me reenviaste. ¿Y por qué está mal? Lo que yo te reenvié. Lo de Norberto, creo que era. Norberto Guardia o Norberto. Ahora me fijo. Es rápido. No, pero decía, lo que tenemos que hacer es revelarnos. A ver. Sí, Roberto Aragone. Roberto Aragone, sí, está bien. Salir de la tiranía kirchnerista marxista. Tiranía que... Tiranía sí, pero yo kirchnerista igual, lo mandé como para franelearlo un poco. Sí, pero no te lo asigno a vos, es para hacer una crítica de todo ese tipo de pensamiento. Porque para mí el kirchnerismo no tiene entidad y no lo podés comparar con ni marxismo ni con nada. No. Para mí, la verdad, son ladrones de oportunidad, nada más. Básicamente. Bien. Y coincido. Pero se lo dejé por decir algo, por decir claro. Fíjate que este triángulo no describe una línea, sino que describe un área. Claro. Sí, perfecto. Y lo que pasa con este movimiento es que el área se restringe cada vez más. Sí, bien. Es chupada por el mercado y por el financismo. Sí, y lo que decís de ladrones de oportunidad tiene mucho que ver, porque cuanto más estamos cerca de esto, más irrelevantes se vuelven las ideologías. Claro, absolutamente. Entonces acá solamente existen los mercenarios. Le pagás a este, está de tu lado. Le pagás al otro, está de tu lado. No le pagás, se busca otro. Seguro. Y así sucesivamente. Y lo pudiste ver también seguramente con los peronistas que venían acá. Esto es una dinámica que hace ya 60, 70 años se está denunciando. Y bueno, durante 60 o 70 años se va reduciendo el triángulo. Y hoy es más evidente. Y se vuelve menor el peso de la ideología y más el peso de la conveniencia. Claro. Entonces lo que él está denunciando como tiranía kirchnerista marxista quizás está acá. Claro. No está acá. Pero para él, digamos, hace esta división y de este lado para él es el marxismo y de este lado lo que le gusta, digamos. Sí, sí. Y lo que pasa justamente es en este combate ficticio. Exacto. Que están teniendo, digamos,
las personas más ideologizadas están luchando contra un enemigo fantasma. Absolutamente. Pero para buscar otra, vamos a analizar algunos paradigmas que escapan de esta dinámica, o intentan escapar, tampoco es que lo logren, porque es tanta la supremacía, el peso que hay acá, que tal vez digamos que tienen menos de... ¿Cuánto saca Biondini en las elecciones? 0,26, sí. Algo así. Sí, saca 8.000 votos, 9.000. Y digamos acá, si pones el frente izquierda que tiene 3%. Sí. Menos, creo que la otra vez sacó 2, algo. 2, y pico, sí, tenés razón. Y acá si sumás kirchnerismo, macrismo, expert y no sé cuánto, tienen como el 90% de los votantes positivos. Obviamente eso lo manipulan para suprimir el porcentaje que no vota, o 20, 30 o más. Dependiendo también del contexto y del país. Y bueno, 16.700 votos sobre 34.000. Sobre 34 millones. Y a esos hay que sumarles los que no están, digamos, los que no están habilitados por edad y qué sé yo. Sí. Pero hay algo muy interesante. Llamémosle a la primera, segunda y tercera posición. Bien. Uno podría pensar que acá está la, llamaremos, oposición revolucionaria, entre comillas. Acá, oposición reaccionaria. Pero ¿por qué estos nombres? Estos quieren probar un sistema, digamos, experimental que no está comprobado. Estos quieren volver a un paradigma anterior al dominio absoluto del mercado, pero sin innovar, digamos, en ese sentido. Pero como estas dos oposiciones siempre están en contra una de la otra, se anulan entre sí. Claro. Entonces no queda oposición, sino hegemonía. Sí, perfecto. Entonces, lo que más le interesa a la hegemonía es esto, para mantenerse. Sí. Mantener a estos divididos contra estos. Entonces, cualquier persona que se oponga va a estar oponiéndose a otra persona que se opone y no al sistema. Está bien, perfecto. Y eso, digamos, tenés Juventud Nacionalista. Va Juventud Nacionalista y ve, mirá un mural del Che Guevara, asesino, marxista, bla, bla, va y tacha todo el mural del Che Guevara. Viene el FIT. Sí. Ve un mural de Seinertin, ponele, con las Malvinas, la bandera y qué sé yo. Mirá, ese es un facho, vamos a destruirlo. Va y destruye todo el mural de Seinertin. Eso es lo que viene pasando hace 50 años. Viene y cada una de esas luchas va tirando la línea horizontal para arriba. Exacto, por eso están esas flechas. Claro, perfecto. Todas las veces que una oposición se opone a otra oposición, están anulando sus fuerzas entre sí y se debilitan. Fíjate que cada vez se debilitan más. Y el sistema usa su hegemonía para poner una en contra de la otra. Pero yo estuve mirando los archivos y no siempre existió una visión tan blanco y negro, pongámosle, de lo que significa el espectro político. Por ejemplo,
¿Cuál es la imagen pública de los carapintadas? Unos golpistas que son de ultra derecha, unos ultramontanos, etcétera, etcétera. Pero mirando los archivos, leí, por ejemplo, las declaraciones de Aldo Rico y otros en su momento, no ahora, Sí. que quizás hablarían como Norberto, y qué decían en los levantamientos, en sus demandas. Nosotros denunciamos que muchos de los jerarcas que fueron políticamente responsables de las masacres siguen cumpliendo cargos públicos. Claro, de acuerdo. Y que los políticos liberales como Alfonsín o socialdemócratas están usando a los rangos bajos como chivo expiatorio de las atrocidades de la dictadura, mientras muchos jerarcas cívico-militares siguen acampando a las anchas. Sí. Porque tienen poder. Claro. Entonces, cuando vos querés un chivo expiatorio, agarrás al más perejil, lo castigas y dijiste que hiciste la gran cosa. Bien. Sí. Y otra cosa muy interesante que va en contra de la división y de la imagen pública que existe estos levantamientos es, dicen, exigimos una solución política en lugar de una condena judicial para nuestros compañeros y también para los del bando contrario. Porque también estaban metiendo en cana a los guerrilleros, o exguerrilleros ya en este momento. Y eso es interesante, porque ¿qué diría ahora? No, porque estos son todos unos montoneros, que el presidente es un marxista, etcétera, etcétera. Sí, porque el enemigo estaba en otro lado. Pero ¿Comprendieron eso? comprendieron que, digamos, el liberalismo y el marxismo eran diferentes, y uno incluso dijo, no sé si fue, ahora no me acuerdo el nombre, pero era uno que se quería presentar a presidente en los 90, igual lo metieron en cana y no se pudo presentar. Dijo, yo luché con la total convicción de todo lo que me dijeron y obviamente con las armas, creyendo representar a la totalidad de los argentinos en esta batalla por su existencia. Pero me doy cuenta que también estaba matando a otros que también creían estar representando la totalidad de la Argentina, y ahora estamos todos sometidos a las potencias extranjeras. Exacto. Ese es el juego que hicieron las potencias extranjeras. Sí, esa es la verdad. Y algo muy... Bueno, entonces, algo paradigma. Algo innovador. Porque hasta ahí es la misma explicación del otro. Esto, digamos, es la explicación de cómo podría haber otra cosa, pero hay una interferencia que lo impide. Pero ¿qué propuesta hay? ¿Qué propuestas hay superadoras? Un punto más. A ver. Esta es una, no estoy de acuerdo, pero es interesante pensarlo. Dale. ¿Escuchaste hablar de la cuarta posición? Sí. Bueno, acá tenés un ruso que se llama Dugin, que propone movilizar el disenso contra esto que es la globalización pero diciendo que estas dos posturas están viejas y obsoletas, y proponiendo una visión que sea al mismo tiempo que rescate lo mejor de la tradición, pero que también sea antidominio puramente del mercado.
Digamos que este loguito tenía 8 partes, Sí. algo así. Es una alternativa. ¿Y cómo se materializó esto? Bueno, por un lado, viste que tenemos a Putin Sí. como un referente importante de lo que sería la antiglobalización, podríamos decirlo. O por lo menos en contra de lo que es la hegemonía completa estadounidense respecto a todo el globo. Pero Putin también tiene, digamos, el putinismo también tiene alas. Sí. No voy a dibujar un ala. Digamos que hay una que es más oligarca, Sí. que son los dueños de todas las grandes empresas conectadas con el Estado ruso. Ujú. Los dueños, y no son los dueños, sino, bueno, toda esa Sí. calaña. Sí, sí. Y luego tenemos un ala más militar y patriótica. Sí. Bueno, Dugin quiere estar más por este lado, que ha estado, digamos, ha tenido sus momentos y su influencia, pero ha estado perdiendo influencia durante los últimos años. Por, en parte, esta misma dinámica. Sí. Pero lo que Dugin logró, por ejemplo, ¿viste Ucrania? Sí. Y acá tenemos Crimea. Sí. Muchas cosas relacionadas al duginismo y la cuarta posición estuvieron involucradas en este conflicto. Lo que pasa es que como no fueron enteramente exitosos, no pudieron aumentar su influencia y decayeron eventualmente. Pero todavía hay partes donde se puede pensar que son fuertes. Y esas partes es Novorossiya. Sí. Y acá tenemos la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. ¿Oíste hablar de eso? Sí, sí, sí. Cuando Rusia siempre estuvo en una lucha con Estados Unidos por la influencia en las primero en el ex bloque oriental y después en las ex repúblicas soviéticas. Ucrania es muy culturalmente parecida a Sí. Rusia, cultural y étnicamente. Étnicamente, sí. Entonces, Ucrania pasaba así. Había un gobierno prorruso, un gobierno antirruso, y se iban turnando como una lucha de poderes. Sí, pero existía eso, sí. Pero eventualmente se logra el Maidan, que tuvo mucha influencia de sectores, llamémosle nacionalistas ucranianos, pero que en realidad no lo eran. ¿Por qué? Porque están acá. Porque lo que ellos pedían era la integración a la Unión Europea, algo completamente neoliberal, digamos. Y pueden usar los uniformes de la SS, bla, 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 pero al final del día están en el bolsillo del globalismo. Pero lo interesante es esto. Acá tenés a Rusia. Y digamos, hasta más o menos la mitad de Ucrania hay población, mayoría étnicamente rusa. Sí. Pero también por lo siguiente, Ucrania normalmente era solamente este lado, originalmente. Ah, no sabía. Sí. Durante la
durante la URSS hubo una quizás inteligente o quizás no, pero una estrategia muy graciosa, que es, estos son étnicamente ucranianos, pero acá tienen a Polonia. Sí. Y se sienten quizás o prefieren ser más polacos, o sea, más eslavos centrales que eslavos del este. ¿Y qué hizo la URSS? Bueno, nosotros amamos tanto a nuestra república ucraniana Sí. que le vamos a dar todo este territorio. Ah, mira. Lleno de rusos. Internamente lleno de rusos. Claro, está bien. Entonces, mientras Ucrania tenga este territorio lleno de rusos, hacemos un contrapeso, claro, a todos los que quieren ser polacos. Perfecto. Entonces le ponemos muchos rusos acá y la balanza se inclina. Perfecto. En el Maidan hubo mucha influencia de este lado y lograron, a través de típicas trinquiñuelas de revoluciones de colores, viste cómo pasa en cualquier lado, que se mete las agencias de inteligencia y empiezan a operar. Finalmente cae el gobierno electo prorruso, Sí. se tiene que ir a exiliar a Moscú y sube un nuevo gobierno que, según algunos, empieza, digamos, toda la integración con Estados Unidos, empieza a vender el suelo de Ucrania, como te conté la otra vez, para hacer fertilizante en otros lados y qué sé yo. Pero Rusia dice, bueno, esto no se termina así, nosotros les dimos esta otra mitad y como está llena de rusos se la podemos volver a sacar. Sí. Lo primero es Crimea, porque prácticamente es 100% ruso, o sea, se lo dieron pero hasta ahí. O sea, inclusive vos sabés que acá estaba una base naval. Sí. Entonces tenía muy fácil acceso de ese lado. Y acá tienen la frontera. Todavía me falta el paradigma. Pero vamos a ver, esto es necesario para explicar. Porque hasta ahí es todo movimiento. Esto es geopolítica, sí, tradicional. pero ahora vamos a ver por qué no. A ver. Cuando se necesita gente para combatir, pero primero tengo que mostrarte la secesión. Esta parte, que es la más prorrusa, o sea, perdieron una parte que Dugin y los demás del ala militar esperaban conseguir. Clave Odessa, esa ciudad. Entonces ellos pensaban, si conseguimos todo este lado, hasta que haya un puente de tierra con Crimea, reconocemos la nueva república y recuperamos nuestra parte. Sí. Pero no consiguieron todo lo que querían, por diversos factores que no vamos a analizar ahora. Pero lo que sí consiguieron es estas dos sectores. Pero dicen, pero obviamente los nacionalistas, entre comillas, ucranianos no van a dejar que se sesionen tan fácil, entonces van y combaten. Pero Rusia no puede intervenir directamente, no puede intervenir oficialmente con sus militares ahí porque se arma un quilombo. Sí. Entonces necesitan combatientes. Y los combatientes son gente que tiene que estar radicalizada porque no van a estar integrados en un ejército tradicional. Entonces tienen ultranacionalistas rusos. Bien. Y restauracionistas soviéticos. Sí. Pero estos dos tendrían que estar unos contra otros. Pero no lo están, porque tienen un objetivo en común. Y ahí es donde entra toda la cuestión de la cuarta posición. Bien. Estos dos
estos dos puntos, unos que son más cercanos a los nazis y otros que son más cercanos al marxismo, tienen que colaborar para hacer que estas dos repúblicas funcionen y para repeler a los ucranianos. ¿Qué pasa? No es una alianza estable o no. ¿Vos qué pensás? Para nada. Y no. Entonces, porque es un fin de ciclo. Es muy fácil. Este esquema que estás planteando es un fin de ciclo, es decir, toda la construcción política que estás haciendo, tanto de ahí como de ahí, ya no tiene más entidad. Se sigue manteniendo porque la compran, porque la pagan, porque la promueven, nada más. Bien, entonces estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto solamente se está manteniendo porque este lado tiene un interés en que exista. Entonces, si no lo financia Putin, si no existe el interés geopolítico ruso, esa alianza se disuelve porque no tiene una base ideológica sólida. De hecho, se tuvo que... Fíjate las contradicciones. Cuando se declaró la República Popular del Donetsk, se pasó el himno soviético y se pasó una constitución que tenía un montón de puntos levantados textualmente de la constitución de Stalin. Sí. Pero ¿qué pasó después? Poco después se dijo, se pensó, bueno, hay demasiado apoyo local a este lado, mucho más que a este, entre la población. Pero si se formaliza esto, perdemos a todos los combatientes ultranacionalistas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que bloquear eso. ¿Qué pasa? Se despide un montón de ministros y se prohíbe al Partido Comunista en las elecciones. Bien. Entonces, nada más que hay un... ¿Por qué? Porque hay que mantener la apariencia de neutralidad para obtener todo el apoyo de todos los sectores políticos rusos. Entonces, al final no se puede mantener esta cuarta posición. Sí, yo ya lo había leído eso. Lo que decía Dugin. Y después, inclusive, creo que despidieron a Dugin de su puesto en la Universidad de Moscú. Sí. Aunque fue un intento bastante interesante, podemos decir que al final, digamos, está basado en el nacionalismo ruso y como tal no tiene para dónde moverse. Así es. ¿Qué más? ¿Nada más? Sí, yo una propuesta diferente. A ver. Una visión que el problema del duginismo es que integra elementos pero no innova. O sea, está integrando distintos elementos de la izquierda y la derecha, pero no tiene elementos propios, digamos. Claro. Elementos que le sean propiamente suyos. Nosotros vemos que cada uno de estos tres puntos tiene sus propias dinámicas, pero el duginismo no. Entonces en realidad termina estando más bien ahí. Sí. O ahí. Pero sigue estando dentro de los triángulos. Sí, sigue siendo una ilusión. Nosotros necesitamos algo que esté completamente fuera de contexto. Exacto. ¿Y cuál es el contexto? Nuevo. El nuevo contexto es que tenemos que hacer un esquema completamente nuevo, en el cual cualquier movimiento sea positivo. Entonces, yo propongo lo siguiente: 3 ejes: sostenibilidad,
¿Cómo dibujaría esto? Bueno, empecemos por esta. Conciencia o ética, si se prefiere. Y el último, a ver si me lo acuerdo. Ya sé. Democracia o consenso. Porque si tenés solamente estos dos, se ve que me cuesta la democracia, pero lo pienso igual. Si tenés nada más que conciencia y sostenibilidad, podés pensar que podés gobernar desde un punto iluminado. Bueno, yo sé lo que es sostenible, yo sé lo que es la ética, pero no estás consultando lo que piensan los demás. Entonces, si tenemos este área de movimiento, tenemos distintos puntos, pero todos son positivos. Nos estamos siempre moviendo entre valores que todos tienen su ventaja. Tal vez podemos sacrificar un poco de conciencia ética para sostenibilidad. Igual si nos vamos muy para allá también es malo. Si nos vamos muy para allá también es malo. Y ahora te voy a explicar por qué. Si pensamos que la sostenibilidad es lo único que importa, podríamos pensar, bueno, hay una gran sobrepoblación humana, ¿qué necesitamos? Un genocidio. Si pensamos demasiado en la conciencia ética, terminamos siendo puristas. Cualquier cosa que se presenta, no porque esto está mal, porque todo va a tener un porque está mal, pero siempre hay que sacrificar un poco en aras del pragmatismo. Y si pensamos que todo es democracia, también siempre vamos a necesitar obtener un consenso que al final resulte imposible, porque nunca todas las personas humanas van a estar de acuerdo en todo simultáneamente. Entonces siempre hay que sacrificar una parte de la democracia, siempre hay que sacrificar una parte de la conciencia y siempre hay que sacrificar una parte de la sostenibilidad. El debate va a estar en qué parte de cada una hay que sacrificar para una sociedad funcional que cumpla lo más posible con los tres parámetros. Entonces, hay que sacar, cuando uno le habla a las personas, no hay que decirles sí, porque vamos con Lenin y el Che Guevara, sí, porque vamos con Aldo Rico y con Zeldin, y porque vamos a destruir a todos esos marxistas generistas, y porque vamos a destruir a todos esos fascistas de la dictadura. Sí. Porque todo eso es lenguaje divisionista, y no solo es divisionista, sino que, como vos dijiste, es ficticio. Porque al final el único que tiene capacidad de ganar es porque todo el sistema está arreglado a su conveniencia. Sí. Entonces, cuando hablamos de política, no hay que hablar de esta política, nunca. O sea, sí para explicarla, pero nunca desde adentro. Y ese es el problema con lo que están hablando ahí en chat y demás. Claro. Sino que hay que hablar de esta política. No, tampoco eso. ¿Por qué no? Y porque estás hablando de palabras que son parte del sistema ese. Democracia, consenso, sostenibilidad, ética. Bueno, pero estás hablando de... No los vamos a hablar Estás hablando de calidades humanas que definitivamente no están todas metidas dentro del mismo marco, dentro de los tres marcos. Estás hablando de lo mismo. Yo creo que no, porque hay que armar un marco integrado donde el significado... No, el problema, ¿sabes cuál es? Donde el significado de estas palabras sea completamente distinto al significado de esas palabras cuando son usadas ahí. Ese es el problema, de que mientras tengas la plata como para que los significados sean los significados de ellos, entonces es imposible plantear un modelo. Bueno, tal vez... Lo que hay que... Pero vos fíjate que vos también hablas de democracia, de participación directa, pero ya de conciencia. No, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estás operando no en el pensamiento,
sino en la cuestión natural y en la acción directa. Es decir, no estás diciendo yo voy a buscar consensos intelectuales o políticos. Pero obviamente yo busco que consensos en la acción. Pero uno no... Vos sos el que está interpretando eso en base a eso. Yo estoy interpretando eso en base a todo lo que yo pienso. Pero estoy implementando. Por ejemplo, vos estás diciendo todo esto está dentro del sistema. No, porque cuando vamos a hablar del consenso, vamos a hablar. No, cuando hablas de consensos estás hablando de dos cosas, quiere decir, para exponértelo claro y que lo entiendas. Hay una acción vertical y hay una acción horizontal. La acción vertical es la acción directa que cada uno de nosotros desarrolla permanentemente, de la cual los militares son la máxima expresión de una línea vertical. Y después tenés la acción horizontal, que es la deliberación permanente, el consenso permanente, el tratar de ponerse de acuerdo de cosas que no son operativas. Entonces, ahí hay dos cosas distintas. Una, la verticalidad de la acción del ser humano, y otra, la horizontalidad de la acción del ser humano. Y todas las transversalidades que haya. En ese sentido no hay comparación. No podés comparar, eso está fuera del marco porque lo estás observando desde más arriba. Estás diciendo, hay verticalidad, hay horizontalidad. ¿Hay que llegar a un consenso? Bien, pero sabemos de que la acción tiene que ser vertical y que de la deliberación es horizontal. Este es uno de los conceptos. Otro de los conceptos es cuando hablas de la posición media de Dewey. El concepto es muy fácil. Quiere decir, es una reevolución humana. Y una reevolución es tomar todo lo bueno que le sirve a cada pueblo y descartar todo lo malo que tiene. Y no entrar ni en la revolución ni en la evolución. ¿Por qué? Porque esos son conceptos que se manejan desde la situación actual. Estos son dos ejemplos solamente de cómo salir del marco de interpretación intelectual y entrar en algo que es muy superior. Lo mismo que la persona jurídica de la persona real. Nadie te propone a vos en el sistema desarmar las personas jurídicas. Y el problema que hay en el mundo son las personas jurídicas. ¿Te das cuenta? Entonces tenés que desarmar la persona jurídica para ir a lo natural, que es la persona real. Punto. Entonces cuando planteás eso de la persona real, no podés estar hablando ni de gobierno, ni de partidos, ni de sindicatos, ni de sociedades anónimas, ni de todo eso. Esto es lo que genera el quilombo. Lo que genera el quilombo en el mundo y el crimen en el mundo no es que a alguien se le ocurre robar, ¿me entendés?, o matar, sino observar desde dónde está protegido para matar o para robar. Y cuando vos lo planteás en esos términos, ¿en qué punto de la persona puede actuar impunemente? Desde la persona jurídica. ¿Por qué? Porque generamos hace décadas, siglos, generamos la persona jurídica. Y el gran problema es la persona jurídica. ¿Por qué? Porque a Ulises hay que dejarlo funcionar y va a funcionar naturalmente bien. No meterse dentro de Ulises y decirle, no, pero vas a funcionar mucho mejor con una sociedad de responsabilidad limitada. Este es el problema. Y estos son 3 ejemplos que te pongo nada más, de todo lo que hay, que son infinitos ejemplos más. La cosa igual es, crees que estás quitando cosas que están por sentado, pero por ejemplo las estás agregando. A ver. Porque decís, quedarse con lo bueno y sacar lo malo. Por ejemplo, de cada sociedad. Sí, pero ¿quién querría quedarse con lo malo y sacar lo bueno? Nadie. No, pero no, la construcción, te estoy hablando de la construcción de nuevas formas de sociabilidad
de convivencia y todo lo demás tiene que ver con lo bueno y con lo malo. Es decir, si a mí me hace mal y a la sociedad le hace mal tener sociedades anónimas, las liquido. Pero el debate, y ahí es donde entran los 3 puntos, es qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque pensá en lo siguiente. Le dijeron, respecto al debate de las sociedades jurídicas, le dijeron a Rand Paul, viste, un supuesto liberal libertario del Congreso de los Estados Unidos, el hijo de Ron Paul, sí, que era... No, Ron Paul me suena. Ron Paul era del Partido Libertario de allá, que en realidad son liberales, pero supuestamente es así, muy paleoliberal en el sentido clásico, no neoliberal en el sentido moderno. Pero a su hijo le dijeron esto de, ¿cuál es tu opinión de que el Congreso le dé tantas facilidades a las corporaciones? Y este tipo, o sea, se supone que en muchos aspectos, o sea, tiene que cumplir el rol, al menos para yo, digamos, de ser disidente. Por ejemplo, él se oponía a los ataques de drones y qué sé yo. Sí. Pero cuando le preguntaron eso dijo, me parece muy bien y nos hace bien a todos los beneficios a las corporaciones, porque todos somos corporaciones. ¿Qué? Política de la inclusión. Entonces, no, porque cuando o sea, dice, cuando vos pagás tu seguridad social, estás constituyéndote en una corporación. Cuando pagás el costo para tal cosa, es una corporación. Bueno, entonces somos todos corporaciones y es muy bueno que lo seamos. Entonces, pero ahí ves que él piensa... La democracia, en términos así de democracia como se establece en todos los estados y especialmente en Estados Unidos, es la democracia del lobismo y nada más. No es la democracia del bien común, ni es la democracia que estamos planteando nosotros, ni es la democracia directa, ni es nada de eso. Es una democracia construida para hacer lobbies. Desde el principio al fin, lo único que se constituyó en Estados Unidos es un congreso en donde cada vez el lobby tiene más influencia, que excede el asunto de las corporaciones, de las multinacionales. Lo excede porque existen muchas otras movimientos políticos y de intereses comunes que funcionan dentro de Estados Unidos, dentro del Congreso de Estados Unidos. ¿Es eso? Sí, obviamente que es absolutamente Es el lugar donde se hace lobby y nada más. Pero la cuestión es que Es lo mismo que pasa con las decisiones de las distintas comunidades en Estados Unidos. Desde el principio, las distintas comunidades de Estados Unidos sabían que tenían que constituirse en puntos de poder generando esta cuestión de los lobbies. Quiere decir, los italianos, los españoles, los judíos que fueron, los alemanes, todos estos entraron y automáticamente se constituyeron en instituciones concretas que defendían al individuo. Hoy en día eso está muerto, porque las representaciones están muertas. La cuestión es que todo el tiempo se generan disensos entre lo que es bueno y lo que es malo. Claro. Y cuando no puede existir un acuerdo unánime es que el sistema gana más. ¿Por Claro, seguro, está bien, estamos de acuerdo. Fíjate por Porque ejemplo... el concepto de democracia es no, hay que conseguir consensos. Sentémonos horizontalmente a generar una comisión. Esto lo dijo Perón el primer día. Pero no es tan horizontalmente. No, es absolutamente horizontalmente. Quiere decir, tiene derecho a hablar con vos cualquier boludo que aparece en la calle. Y tiene tanto derecho como para hablar conmigo y con vos cualquier ignorante que está en la calle. Y entonces te lo transforma y te dice, no, porque entonces sería el corporativismo. No, boludo, es que uno es un ignorante imbécil
y el otro se mató estudiando toda la vida y algo te puede decir al respecto. No, pero mirá por qué está mal. Yo pienso que está mal lo que está diciendo. A ver. Porque en realidad todas esas cosas que se plantean como una falsa, ¿y por qué digo que es falsa horizontalidad? Están manipulados deliberadamente para que ese boludo que llega sea el boludo que el otro está arreglado para traer. Y bueno, es lo que te digo. Es lo que te digo. Seguro. Pero no es horizontal de verdad. No cae de un paracaídas. Esto está todo armado. Seguro, claro. Y es lo que te estoy diciendo. Pero entonces hay una verticalidad, porque está operando una persona de manera vertical pero para... no en el concepto del consenso. Está fuera del concepto del consenso. Está fuera del verticalidad, consenso. La verticalidad y la operatoria es un marco de presión política